has hablado de que habéis venido al podcast para opinar, para dar vuestro punto de vista. Entonces os lanzo un poco una bomba y es que hablemos del tema de Israel. ¿Cómo veis esa situación? Un poco poner esa persona que se ha despertado otra vez, ¿cómo que Israel? ¿Qué está pasando aquí? Aunque bueno, esa persona casi está ya le llega el conocimiento de lo que estaba pasando allí. ¿Qué ha pasado y cómo veis ahora mismo el panorama? Es la pregunta más complicada que has hecho en toda esta sesión tan ecléctica, donde tenemos hablado muchos temas, así, por un lado, por otro, porque la verdad es que mucho orden no hemos tenido. No. Espero que haya resultado entretenido, pero casi orden no hemos tenido por nuestra culpa. Tendremos a divagar una barbaridad. Es una pregunta muy complicada. Voy a empezar muy corto. Voy a responder de forma muy breve. El nacimiento de Israel en sí mismo es una proeza histórica. Israel se declara y se convierte en un país independiente en el año 1948. El país es fundado por gente que había llegado, por judíos que habían llegado buscando un espacio de libertad, un lugar donde poder trazar su comunidad sin miedo a ser atacados, sin miedo a ser perseguidos. Gente que llegó a una tierra donde no había prácticamente nada. Tel Aviv, por ejemplo, que es una ciudad cosmopolita, que es una ciudad moderna, que es una maravilla de ciudad, está fundada a principios del siglo XX. Madre mía. O sea, y ahí llegaron muchísimos pioneros de todas partes del mundo, pero sobre todo, curiosamente, llegaron de Europa y de Estados Unidos. Pero sobre todo de Europa. Incluso aunque pasaran puntualmente por Estados Unidos. Gente que vivía en la Rusia zarista, en Ucrania, que vivía pues, en las repúblicas bálticas, que vivía, y luego, desde luego, después del Holocausto, pues los supervivientes, desde luego, tenían claro que querían un lugar donde poder estar seguros, ¿no? Entonces, con muchísimo trabajo, se crea Israel. Y esto es importante porque el origen de Israel está en la búsqueda de seguridad y protección para el pueblo judío. Esa es esencialmente la causa que produce que se cree Israel. Gente que va a un lugar, a un desierto, a plantar con sus manos, a tratar de sacar algo de donde no había nada. Esa es la historia fundamental de Israel. Y es lo que ellos tienen muy grabado en sangre. O sea, ellos lo tienen es una identidad que prácticamente es compartida por todos porque sus padres, sus abuelos la han vivido. Entonces, para ellos la protección es algo muy importante porque el pueblo judío ha sido perseguido sistemáticamente a lo largo de la historia. Y ellos les voy a contar, pero es algo que todos sabemos, ¿no? Entonces, la fundación de Israel es básicamente la creación de un Estado donde la población judía pueda vivir con seguridad. Cuando el Estado se crea en 1948 y se crea con un acuerdo reconocido por Naciones Unidas, es decir, se crea a instancias de Naciones Unidas. Cuando Ben Gvir pronuncia sus palabras, ¿no? De ya somos un Estado libre, el primer Estado judío de la historia, no son palabras literales, pero básicamente es lo que dijo, ¿no? Lo que estaba diciendo era, Naciones Unidas ha dicho que ok, que está bien que aquí se cree un Estado judío y también un Estado palestino, nosotros vamos a crear ese Estado judío, declaramos nuestra independencia y vamos a crear un Estado democrático y libre. Porque de hecho, Israel siempre ha sido un Estado democrático y libre desde el primer día de su fundación. Automáticamente se enfrentó a una guerra. Automáticamente Israel fue invadido. Y fue invadido no por un país, fue invadido por Egipto, por Jordania, por Siria y por Irak. Madre mía. Se enfrentó a una guerra automáticamente. En el mismo momento de su independencia, se enfrentó a una guerra bastante cruenta que duró bastante tiempo. Se alcanzó un alto el fuego. Gaza por aquel momento era Egipto. Jerusalén era Jordania. El caso es que alcanzó un alto el fuego. 10 años más tarde, 12 años más tarde, a finales de los 50, hay otra guerra. La guerra del Canal de Suez. Y luego está la guerra de los 6 días. Y luego está la guerra del Yom Kippur. En todas estas guerras, Israel fue atacado porque los países árabes se negaban a reconocer el Estado de Israel. Es decir, que todas las familias en Israel no tienen que irse muy lejos, solo tienen que preguntar a sus padres y a sus abuelos para que hayan experimentado un montón de conflictos bélicos. Y para ellos Israel siempre fue lo mismo, el Estado que busca garantizar nuestra seguridad. Esto es importante para entender toda la historia. No estoy justificando muchas de las cosas que están ocurriendo, pero esto es importante para entenderlo. Entonces, cuando llega, en los últimos años, o sea, Israel...
Oye, Han tratado de hacer cosas que... Por una cosa, que Israel no es que de repente metan a los judíos de repente y que donde nunca han estado. No, bueno, por la tierra judía, históricamente. O sea, que parece que Palestina es musulmana, pero que los israelíes llamaban Palestina donde ellos vivían. Claro, Palestina, de hecho, Palestina, el origen, de hecho, si os vais al año 40 o a los años 30, las empresas judías de electricidad era pues la empresa palestina de electricidad. O sea, ellos consideraban que Palestina era el lugar geográfico, ellos se consideraban a sí mismos palestinos. O sea, que hayan vivido toda la vida, hermano. Una perversión, ¿no? Pero es cierto que fueron una tierra donde no había nadie y fue un reclamo para gente que llegó buscando libertad y buscando seguridad. Bueno, esto va a ser también muy controvertido, porque Israel, voy a decirlo primero, ¿vale? Creo que Israel ha cometido excesos en el último año. Creo que ha cometido muchos excesos en el último año. Lo voy a poner sobre la mesa. Y soy una persona que me gusta mucho Israel, que admira todo el proceso histórico y todo el proceso de creación del Estado de Israel, y que además es un país que me encanta. Tengo que decirlo. O sea, si ahora me dijesis, Enrique, ¿dónde te apetece irte a pasar los próximos 7 días? Pues probablemente te diría, ojo, me encantaría irme a Israel porque de verdad es que me gusta muchísimo el país. Pero en los últimos años ha habido excesos, pero hay que entender de dónde vienen los excesos. Ha habido un conflicto permanente entre un Estado que ha sido atacado por muchos países vecinos y donde se han cometido muchísimos atentados terroristas. Y eso a nadie le gusta. A nadie le gusta que su hijo pueda ir a una discoteca y se corra el riesgo de no volver a verle. A nadie le gusta que su hijo coja el autobús y a lo mejor no vuelva a verle. Y esto ocurrió durante una época, porque hubo básicamente a partir de los años 90 y principios de los años 2000 una epidemia de atentados suicidas en Israel. Incluso Israel ha tenido que enfrentarse a realidades como que el Irak de Saddam Hussein pagaba a las familias de los mártires. Recompensaba a los gobiernos extranjeros que recompensaban a las familias de los mártires. ¿Y quién eran los mártires? Gente que buscaba asesinar a otras personas inmolándose, ¿no? Con un chaleco bomba o lo que sea. Evidentemente, todos tenemos que ponernos en situación. Y eso, las sociedades se van caldeando y se van encabritando y se van generando odios y se van creando rechazos y recelos. Yo quiero recordarle a las personas que nos estén viendo que hay más de 2 millones de árabes, musulmanes, viviendo en Israel con total libertad. Tienen todos los derechos políticos y democráticos y tienen representación en el Parlamento. O sea, esto es importante tenerlo en cuenta. O sea, Israel no es un país que persiga a la gente por ser árabe o por ser musulmana. Hay 2,5 millones de personas en Israel, viviendo con todos los derechos políticos. Entonces, pese a todo, Israel ha ido dando pasos de cierta apertura. Por ejemplo, Ariel Sharon pues decidió que Gaza iba a ser autónoma. Sacó los asentamientos judíos, sacó a los colonos por la fuerza, mandó al ejército a decir: desalojáis las poblaciones que sean judías porque Gaza va a tener autonomía. Perfecto, y se dio esa autonomía. ¿Y qué ocurrió en Gaza? Que de repente hubo un golpe de Estado, Hamás se hizo con el poder y creó prácticamente lo que es un Estado terrorista, que ha utilizado a su población y la tragedia de su población para un fin político, ni siquiera religioso, político. Y cuyo fin no es queremos ser independientes. No, su fin es arrasar del Estado de Israel. O sea, no estamos en un yo quiero mi Gaza ya era independiente. Claro. O sea, era autónomo. O sea, era un estado de facto. Constitución. Y de hecho, por ejemplo, en los últimos años lo que ha ocurrido es que Israel ha ido abriendo la mano. En Cisjordania, por ejemplo, muchos trabajadores ya iban a trabajar a Israel tranquilamente y volvían. Y si vais a Jerusalén, por ejemplo, pues vais a ver un flujo de palestinos enorme entrando y saliendo pues a Jerusalén para trabajar y os vais a relacionar con muchísima población palestina que está en Israel haciendo su vida. De repente eso se está produciendo. De hecho, el plan que tenía Benjamin Netanyahu era la victoria económica. Es decir, generar lazos económicos cada vez más estrechos, primero con Cisjordania, porque Cisjordania estaba controlado por la Autoridad Nacional Palestina y no por Hamás, no por un grupo terrorista, sino por una autoridad, bueno, civil, que nos gustará más o menos, pero que no es democrática, pero bueno, cumple ciertas condiciones, no es un grupo terrorista que quiera alentar el lanzamiento de cohetes contra poblaciones civiles. Y eso empieza a funcionar, ¿no? O sea, van mejorando las cosas poco a poco. De hecho, hoy Cisjordania es más rica que muchos países árabes de la región. O sea, que no tiene unas condiciones de vida tan malas, hay cierta prosperidad. En una condición muy difícil, insisto, prácticamente de semiguerra. O sea, hay que entenderlo, ¿eh? Vale, en Gaza no ocurre nada de eso. Pero en los últimos años también empezó a haber, por primera vez, se empezó a entregar permisos para que los gazatíes fuesen a trabajar a Israel. Hubo algún intento, se permitió que entrara más alegremente la ayuda internacional, incluso había un plan para explotar unos pequeños yacimientos de gas que hay frente a las costas de Gaza y que ese dinero revertiese a
a las instituciones palestinas y de repente se produce el 7 de octubre. Y el 7 de octubre es un asalto absolutamente descontrolado, absolutamente carnicero y sanguinario contra la población civil de Israel. De hecho, había planes de Hamas de coger aviones y reventarlos en el centro de Israel como simulando el 11S. Y trenes. Por ejemplo, una de las cosas que querían hacer era colocar explosivos en los trenes y que cuando entraron en las ciudades israelíes explotaran. Tenían planes trazados al respecto. Eso es lo que se han encontrado los israelíes cuando han ocupado Gaza, ¿no? Entonces, claro, yo os pregunto, yo os quiero, porque aquí es muy fácil hablar desde la distancia. Imaginaos que vuestros padres y vuestros abuelos han combatido en numerosas guerras por defender el Estado en el que vivís, que es un Estado donde vivís con libertad, que es una excepción en Oriente Medio. Imaginaos que habéis sufrido atentados terroristas en vuestra proximidad, que habéis visto que un vecino no ha vuelto, que un hermano no ha vuelto, que un primo, que un amigo. Esto ha ocurrido. Imaginaos que habéis tenido un servicio militar duro, donde además habéis tenido operaciones de combate, que eso marca mella. Imaginaos que de repente lanzan cohetes sobre vuestros hogares, aunque no lleguen a explotar. Imaginaos que tenéis ese riesgo de, oye, ¿y si la cúpula de hierro no funciona? Oye, ¿y si las medidas de prevención no funcionan? Imaginaos que tenéis una amenaza por el mero hecho de profesar una religión o de ser de una etnia o de haber nacido donde hayáis nacido. Y imaginaos que sois un país rico, con recursos y con un ejército fuerte. Yo os preguntaría, ¿cuál sería vuestra Y donde la negociación tampoco cabe. Claro, donde no hay negociación posible. Porque es que el enemigo es que no persigue un fin político de quiero estas tierras, como igual puede hacer Putin. Claro. El enemigo persigue Tu destrucción. tu aniquilación. Y además son fanáticos religiosos que como ellos juegan, no tienen ese horizonte temporal de, bueno, yo no me arriesgo, que me muero y no me quiero morir. Claro, si son fanáticos religiosos, que les esperan 7 vírgenes después de morir, es que por eso hay atentados. Imaginaos que no es Israel, que es Estados Unidos. ¿Cuál creeríais que es la respuesta de Estados Unidos ante todos estos ataques? O imaginaos que no es Israel, sino que es China. ¿Cuál sería la respuesta de China? Claro. Eso es importante. Se produce el 7 de octubre. Se masacran familias enteras. Se recuerda otra vez lo peor de épocas pasadas, que es que terroristas lleguen a un kibutz, a una zona residencial, a un pequeño pueblecito, y se pongan a disparar contra niños, contra ancianos, contra mujeres, contra hombres, contra todo. Hasta contra las mascotas. Esto fue un shock en Israel. Y desgraciadamente la respuesta ya no fue... ya no midieron. Pero porque yo creo que ningún país del mundo en esas circunstancias mide bien. Es prácticamente imposible. Lo siento. Esto puede ser polémico, controvertido. Habrá gente que me diga que no me acuerdo del dolor de las miles de personas que han sufrido esos ataques en Gaza. No, sí me acuerdo. Pero para entender los conflictos hay que entender a todas las partes. Claro. Y para entender los conflictos hay que entender perfectamente cuál es la realidad, porque si no, ni los vamos a entender ni vamos a encontrar soluciones. A Israel, yo desde mi punto de vista, es algo que hemos dicho en VisualPolitik, creo que Israel tenía el derecho a atacar a Hamas, de perseguir a Hamas y de buscar a los responsables de la barbarie del 7 de octubre. Creo que a Israel se le fue la mano en Gaza. Pero creo que a cualquier país se le hubiese ido la mano. Y además creo que los culpables de lo que ha ocurrido en Gaza no era Israel, ha sido Hamas. Porque Hamas mantenía decenas y decenas y decenas de secuestrados, de población secuestrada. Y tú quieres recuperarlos, porque son tus hermanos, son tus primos, son tus vecinos. No. Pueden serlo. ¿Quieres recuperarlos? Joder, pero suena como que Hamas es un colectivo rebelde. Hamas es un grupo terrorista. Claro, o sea, es como que no han tenido ni... O sea, como es una nación, Israel, un ejército y tal, pero Hamas es como estos tíos que dicen, madre mía, no sé cómo les han podido dar armas para poder hacer semejante barbarie, ¿no? Hay muchas teorías al respecto. Se dan en otros países. Claro. Ellos reciben, al final, que es lo que dice ahora Israel, ¿no? Yo tengo que acabar el trabajo porque si no, voy a tener otro 7 de octubre dentro de 2 años, de 3 años, de 4 años, 5 años. Hamas es un grupo terrorista. Es que esto no es opinable. Es que Hamas se dedicaba a poner coches bomba y que dedicaba a mandar gente a morir con una bomba atada a la espalda. Es que estos son los orígenes de Hamas. O sea, esto no es cuestionable. Hamas es un grupo terrorista. Y es un grupo terrorista que se hizo con el poder dando un golpe de Estado. Ganando una elección, luego dio un golpe de Estado. La Autoridad Nacional Palestina prácticamente les persiguieron, ejecutaron a muchos, a los que no aceptaron el poder de Hamas.
e implantó un régimen tiránico en Gaza. Y claro, a partir de ahí, pues por ejemplo nos encontramos con que gran parte de las ideas internacionales no han ido a desarrollar Gaza, han ido a desarrollar su aparato militar. Por ejemplo, igual la Unión Europea daba dinero para... o directamente enviaba tuberías de acero, del material que fuera, y con esas tuberías las cortaban y hacían misiles. Con nuestro dinero. Entonces claro, la cuestión es, hay que decir que Israel en los últimos años, porque curiosamente lo que ha ocurrido esta vez ha sido que por primera vez no ha habido una reacción árabe a la situación en Gaza. Y también hay que preguntarse por qué. Es decir, históricamente nos encontrábamos con Egipto diciendo esto hay que pararlo, o va a haber consecuencias, a Arabia Saudí, a Jordania, incluso, fíjate, un bloqueo del petróleo en el 73. No ha habido reacciones más. Emiratos Árabes Unidos no ha cortado relaciones con Israel. Después de los acuerdos de Abraham, en el año 2019 se establecieron relaciones y no las han interrumpido en ningún momento. Es más, las relaciones con Arabia Saudí han seguido mejorando. Las relaciones con Jordania y Egipto han seguido mejorando. Y hay que preguntarse por qué. Y es porque llega un punto en el que al final tú dices, hombre, es que si a mí me lo hubiesen hecho, yo no hubiese tenido medias tintas. Dicho lo cual, insisto, creo que Israel se ha excedido. Creo, y esto es algo que también tengo que decir, ha habido mucha controversia en Israel, porque, a ver, Israel tampoco es un elemento monolítico. Prácticamente todo el país y prácticamente todas las fuerzas políticas apoyaban la intervención en Gaza, pero ha habido gran parte de la oposición a Israel, de la oposición a Benjamin Netanyahu, que de hecho se rompió un gobierno, se creó un gobierno de coalición, y ese gobierno se terminó rompiendo, porque básicamente decían, hay que buscar una salida. O sea, puede estar justificado perseguir a los actores criminales de Hamas que perpetraron los atentados del 7 de octubre. Puede estar justificado perseguir a estas unidades terroristas. Pero hay que hacerlo con una salida en mente, una salida política, una salida civil, un futuro. Y eso es verdad que creo que no se hizo bien. Y eso es lo que ha hecho también que la guerra se alargue probablemente demasiado. Porque, por ejemplo, cuando Benjamin Netanyahu dijo a los pocos días del atentado del 7 de octubre, compareció en los medios y dijo, no va a haber vuelta atrás, ¿no? Cualquiera que haya participado en los atentados está muerto. Vamos a perseguir hasta la última instancia y jamás va a volver a ocupar un puesto de poder, cosa que es bastante razonable.